va a ser más una conversación con él acerca de cómo mantener un estilo de vida keto, cetogénico, low carb. Hay muchas personas que actualmente en algún rinconcito de las redes sociales o de una tienda o ya incluso del supermercado han escuchado la palabra keto, bajo en carbohidratos o low carb o estilo de vida keto. Entonces, bueno, Diego tiene 5 años de experiencia y no una experiencia porque produce solamente un producto o porque lo comercializa, sino porque lo ha vivido. Y nosotros cuando vivimos algo es como mucho más fácil de poder dar recomendaciones, de decirle, mira, a mí me pasó exactamente lo mismo, tranquilo, esto es normal o no, y de eso es lo que queremos hablar en este momento y que esta información que sea de utilidad para las personas. Diego Navarro también, aparte de haber estado 5 años bajo el estilo de vida cetogénico, no solamente él, sino su esposa, a quien queremos muchísimo y tenemos una relación bastante buena, Valentina. Sus hijos tengo entendido que también, ¿verdad? Porque hasta hay un niño que nació bajo el estilo de vida cetogénico. Entonces es bastante bueno, bastante curioso y bastante provechoso, creo yo, cualquier cosita así, por mínima que sea, que nos puedas compartir, Diego. Así que bueno, me gustaría un poco que nos contaras para comenzar, ¿cuál es el significado de keto? ¿Qué es keto? ¿Qué es cetosis? Para que las personas que quizás no hayan escuchado, porque también es válido, puedan entender. Ya, hola a todos. Permíteme hacer una pequeña intro primero. Sí. Yo tengo, claro, efectivamente 5 años. No solamente la hice, o sea, al principio la hice para bajar de peso, bajé de peso, pero después me puse a investigar, ¿ya? Yo soy de profesión abogado, ¿ya? No soy médico ni nutricionista, ni me interesa enseñar a nadie sobre nutrición ni medicina, ni hago pautas, ni nada. No me dedico a eso, no tiene nada que ver a lo que hago, ¿ya? Yo simplemente hago por pasión. Eh, bajé de peso, bueno, lo mismo que todo el mundo, y comencé a investigar. ¿Y por qué comencé a investigar? Porque cuando yo empecé, había muy poca gente que hacía esta alimentación, ya muy poca. Entonces, lamentablemente, a mí me gusta mucho compartir en mis redes sociales lo que hago, lo que descubro, lo que investigo, y recibía mucho hate de vuelta, o sea, mucho rechazo, mucha mala onda. ¿Y por qué era? Porque te trataban de, bueno, es que es una moda, es que no sé qué, es que estás loco, es que no eres nutricionista, oye, pero un invitado a debatir y lamentablemente era muy difícil. Y hoy día es mucho más fácil. O sea, hoy día hay información en todos lados, hoy día esta alimentación ya está más asumida, o sea, ya no se le trata como algo simplemente como la dieta de la manzana o de la sopa, sino que se entiende que hay un trasfondo detrás, que hay bastante investigación, hay bastante estudio respecto al tema y eso incluso está interiorizado por profesionales de la salud. Yo comencé también, bueno, como comentabas tú, un emprendimiento con mi señora, que básicamente lo comenzó mi señora. Ella fue la idea, yo la fui apoyando después, yo me dedicaba a otra cosa, que se llama Cetopan Santa María. Y además de eso, yo también empecé una fundación. Y empecé una fundación con gente, como te comentaba, me estaba debatiendo, de repente encontraba uno, otro, por ejemplo, uno que pueden conocer varios acá, que se llama Mañoso, Mañoso Maravilloso. Iquiqueño, sí, ya, y Mañoso, era otro que estaba también en redes sociales, la Josefina Baraja, que es la profe Keto, y con ellos me encontramos en redes sociales, uno de los pocos que estábamos haciendo este tema, y empezamos a juntarnos, y de repente una persona nos preguntaba, oye, ¿cómo lo hago? Bueno, te ayudamos, te explicamos cómo es, lo que hicimos, nuestra experiencia, después le explicamos a otra persona, y así fue creciendo. Hoy día tenemos una fundación grande que se llama Low Carb Chile. Ahí hay médicos, hay nutricionistas, hay todo tipo de personas que nos apoyan, hacemos grupos de apoyo que no son guías ni pautas nutricionales ni nada de eso, simplemente personas que investigan sobre esta alimentación y dicen, oye, pero ¿dónde saco información fidedigna? Y nosotros entregamos información fidedigna. Tenemos grupos de estudios, tenemos todo tipo de cosas ahí para que se unan y puedan ser parte. Respecto a tu pregunta, ¿qué es keto? Keto viene de ketogenic, que es en inglés cetogénica, o sea, dieta cetogénica o alimentación cetogénica, que viene de cetosis o quitosis, que es keto, ¿ya? ¿Y por qué viene de cetosis? Porque implica alcanzar un estado metabólico de generación de unas partículas que se llaman cetonas, ¿ya? Y que emanan, las cetonas básicamente son sintetizadas en el hígado y emanan de la oxidación de ácido graso, ¿ya? Esta alimentación nace hace mucho tiempo, o sea, uno puede encontrar vestigios ahí mañosos, lo pueden seguir, le gusta harto publicar cosas de historia y de sociedad. Eh, y viene hace mucho tiempo, hay muchas recomendaciones, pero se le empezó a llamar dieta cetogénica básicamente a principios del siglo XX, porque se usaba como tratamiento para niños con epilepsia refractaria, ¿ya? Y se usa actualmente todavía. ¿Por qué? Porque los niños se lograba disminuir los episodios que tenían de epilepsia
bajo alimentación, porque al principio lo que hacían era forzarnos a un ayuno. Entonces a los niños los tenían 5 días con ayuno, 7 días con ayuno, 10 días con ayuno, y eso hacía que bajara su episodio. Pero tenían a niños ayunando, es súper cruel. Entonces de repente descubrieron que con esta alimentación podían estar alimentándose, pero obteniendo los beneficios del ayuno. ¿Ya? Entonces es como una mímica del ayuno. Y tú obtienes con esta alimentación, comiendo, ciertos beneficios del ayuno, como es, por ejemplo, la cetosis. Y de ahí viene. Entonces, como su... Entiendo que al principio estás así como muchas personas reacios, así como no sé, pero después como que viste los beneficios, que entre ellos por lo menos yo he encontrado muchísimo en mí, en mi apreciación, en lo que he podido hacer a veces 15 días long carb, la desinflamación en primer lugar, la pérdida de peso, con la quema de grasas, la baja de tallas. Cuando tú comenzaste a ver estos resultados con tu esposa, ¿y cómo fue ese proceso de iniciación? Siempre 100%. O sea, si tú haces keto, tú haces keto. No hay un keto a medias, ni keto un poquito, ni keto después. Es un estilo de alimentación. Por eso siempre incentivo a las personas a investigar y a aprender. Es muy difícil entrar a hacer esto, simplemente dar una pauta de comida que tengo que comer y listo. ¿Por qué? Porque hay muchos estigmas que tenemos metidos desde nuestros abuelos que son muy difíciles de romper. Las personas no van a poder lograrlo si no investigan y no averiguan. Por ejemplo, el tema de la grasa. Esta alimentación básicamente reemplaza todo lo que nosotros comíamos por carbohidratos por grasa. ¿Ya? O sea, nosotros comíamos un 60% de carbohidratos y a tu alimentación un 60% de grasa. Que en rigor, de hecho, debería ser hasta 70% de grasa de tu alimentación diaria. Comer esa cantidad de grasas viniendo de un punto en el cual tú crees que la grasa te aumenta el colesterol y a su vez el colesterol te produce aterosclerosis, te tapa las arterias y te da el infarto, es muy difícil hacerlo. Estás haciendo algo que tú no crees en ello. Entonces es importante investigar, es importante aprender, o sea, meterse en la fuente, ver efectivamente qué pasa con el tema del colesterol, qué es el LDL, qué es el HDL, ¿son colesterol o no son? ¿Cuál función cumplen? ¿Por qué aumenta el colesterol si yo sigo esta alimentación y bajo los carbohidratos y aumento la grasa? O sea, todo tiene una lógica, ¿ya? No es por sí nomás. Entonces, esa lógica es una lógica fisiológica de energía en la cual nuestro cuerpo cambia completamente. Entonces, yo por eso insto a las personas a investigar, a averiguar, a preguntar, y si tienen dudas, háganlas, y oye, ¿qué pasa? Y la tiroides, y el colesterol, y no sé qué, y todas las dudas que tengan, porque si no es súper difícil de seguirlo. Y puede pasar que, claro, me fue súper bien, pero caí. O me fue súper bien, pero esta semana, 2 semanas que lamentablemente no funciona de esa forma. O se hace o no se hace. Entonces, la intención del estilo de vida keto es que tu fuente de energía para que tu cuerpo funcione sean las grasas, y de esto consiste un poco el estado de cetosis, ¿así? Sí, efectivamente, porque nosotros el cuerpo es capaz de utilizar 3 fuentes de energía, ¿ya? Glucosa, que es sinónimo de carbohidrato, ya todo carbohidrato, si tú lo desmembras hasta la última molécula, es azúcar, hasta incluso la fibra. Las grasas son una fuente de un combustible, y muchas personas no saben, pero el alcohol también es un combustible, ¿ya? Entonces, nuestro cuerpo, cuando ocupa uno, no ocupa el otro a cabalidad, ¿ya? ¿Y en qué forma prioriza? Antes se creía, o era un argumento, de que, a ver, los carbohidratos son esenciales o son primarios a las grasas, porque si nosotros comemos carbohidratos, nuestro cuerpo va a quemar esos carbohidratos antes de la grasa, le va a dar prioridad a los carbohidratos. Entonces se decía, hay que comer poca grasa, hay que comer más carbohidratos, porque el carbohidrato es más importante porque el cuerpo lo quema antes. Eso es erróneo. ¿Y por qué es erróneo? Porque el cuerpo no quema antes el combustible por ser prioritario, sino que lo quema por ser más tóxico. Porque la forma que tiene nuestro hígado de liberarse, o sea, de limpiarnos de las toxinas de combustibles que no son esenciales, es usándolas. Por ejemplo, si ustedes toman alcohol, el cuerpo va a quemar antes el alcohol que el carbohidrato, porque el alcohol es más tóxico que el carbohidrato. Después del alcohol va a quemar el carbohidrato y al final va a quemar la grasa. Las grasas son la fuente de energía principal, o sea, y lo hemos perdido durante décadas. ¿Por qué? Porque estamos basados en una alimentación basada en carbohidratos. O sea, se cree que los carbohidratos son una energía principal, siendo que no es un macronutriente esencial, y métale carbohidratos. Y lo que hace el carbohidrato es que, como dices tú, eleva el azúcar en la sangre, y el azúcar en la sangre elevada es tóxica. ¿Y cómo hace el cuerpo para bajar esa azúcar en la sangre, para reducirla? Lo hace a través de una hormona que se llama insulina. Y esa insulina se eleva a su vez. O sea, se eleva el azúcar, eleva la insulina, y esa insulina logra que se reduzca el azúcar. Pero esa insulina permanece en tu sangre también más tiempo. Y como hoy día también no solamente comemos hartos carbohidratos, sino que además cada 2 o 3 horas, que es la pauta, es como cada 2 o 3 horas, siendo que tampoco es fisiológicamente lógico. Ya nosotros durante 3 millones de años de evolución del Homo nunca tuvimos comida para comer cada 2 o 3 horas, estamos hechos para comer puntualmente mucho, que comes el jabalí entero y después no comes en 2 días. Entonces, lo que ocurre cuando comes cada 2 o 3 horas y comes carbohidratos es que esa insulina que se elevó para bajar esa azúcar primaria va a seguir arriba. Vas a comer carbohidratos de nuevo, va a subir de nuevo la insulina y va a estar siempre arriba. Y eso se llama hiperinsulinemia.
¿ya? La hiperinsulinemia es un estado metabólico en el cual tu insulina está más elevada de lo que tiene que estar, fisiológicamente, ¿ya? No tienes una insulina basal baja. Para tener la insulina basal baja hay que no comer tantas horas y tratar de reducir los carbohidratos. Cualquier reducción de carbohidratos va a reducir la insulina, ¿ya? O sea, cualquier reducción de examen. Si comías 400 gramos de carbohidratos y ya comes 200 gramos de carbohidratos, claramente es mejor comer 200 que 400. Pero el ideal no es ese, ¿ya? Y ese estado metabólico de reducción y elevación de insulina y glucosa es lo que finalmente nos transforma en resistentes a la insulina, porque la resistencia a la insulina es una condición bajo la cual la célula se vuelve resistente, o sea, no obedece a la señal de la insulina, porque la insulina lo que hace es que para bajar el azúcar en la sangre, le dice a la célula, cómete el azúcar. ¿Ya? Bien burdo lo estoy explicando, o sea, absorbe esa glucosa. Entonces, si estás todo el día comiendo azúcar, y todo el día comiendo carbohidratos, y con insulina elevada, de repente tu célula en un momento dice no más, ¿ya? Y deja de hacerle caso a esa insulina. ¿Y qué hace tu cuerpo? Mete más insulina para que le haga más caso. Es parecido a los antibióticos. Cuando tú tomas mucho antibiótico, mucho tiempo te hace resistente al antibiótico. Es un efecto bastante parecido. Y hay resistencia a varias hormonas, la leptina también, que es otra hormona que te hace resistente, que es la hormona de la saciedad, pero no vamos a entrar en eso. Entonces, tú te haces resistente a la insulina y tu cuerpo necesita más insulina. Y se cree erróneamente también en los médicos, por ejemplo los diabéticos, que no está funcionando bien el páncreas y no estaría secretando bien insulina, o sería mala la insulina, o haría un daño, que efectivamente en ciertas diabetes hay, pero en la principal diabetes, la diabetes tipo 2, no. Y lo que ocurre de primarias es que esa insulina está muy elevada y te inyectan más insulina. O sea, es un carrusel de más insulina, más insulina, más insulina, más insulina, más insulina, y la insulina es aterogénica. Hay estudios que demuestran, de hecho hay un estudio muy conocido, hace mucho, muy antiguo, en perros, por ejemplo, en que a un perro le inyectaban insulina en una pata y no en la otra pata durante un tiempo, y después calculaban el nivel de tapaduras de las arterias que tenía, y en la pata que le inyectaban insulina estaban tapadísimas, ¿ya? Las arterias. Y eso era porque efectivamente la insulina es aterogénica en exceso, eso es lo que produce. Entonces, ese es el círculo vicioso en el cual estamos metidos, y el concepto erróneo de dónde viene la diabetes, de dónde emana la diabetes, y por qué ocurre, porque terminamos todos con este estado metabólico. Sí, no, y eso, si lo vemos desde el lado solamente de lo que es carbohidratos en sí, como lo son almidones provenientes de harinas, o pastas, o legumbres, pero si a eso le añadimos las frutas, que hay muchas que son altas en azúcares, y hay otros que se la pasan después de cada comida o cada 2 horas, sustituyen una comida por un dulce o un postre. Entonces, es como matarse a uno mismo sin saber, o a veces sabiendo, pero el cuerpo te lo pide y yo te lo doy. Y hay que saber realmente qué darle a nuestro cuerpo en los tiempos que se requiere, ¿no? Si nosotros pensamos en la fruta, a ver, algo es natural por el hecho de salir de la tierra, y, sí, pero ¿es natural comer esa cantidad de fruta? O sea, si nosotros pensamos también en un estado evolutivo, y yo te digo, pongámonos en Chile, o en Venezuela, o donde sea que tú eres, y cada persona ve el contexto o la historia de dónde es, yo me pongo ahí, y yo digo, ¿qué frutas tenía en una población tribal? ¿Ya? Sin ciudades, sin supermercados. O sea, ¿qué frutas son autóctonas chilenas que yo pueda encontrar en el supermercado? Y de la época, porque las frutas son de época. En Chile, que es un país con estaciones, no tenemos fruta todo el año. Hoy día tenemos sandía todo el año, plátano. Tenemos todo tipo de frutas todo el año que en rigor no tienen lógica de alimentarse todo el año. Son frutas que deberían ser estacionales, y más encima son frutas que no son de acá. Así que yo te pongo acá y digo, búscame una fruta, les va a costar mucho encontrar una fruta, no sé, las moras normalmente, pero es muy difícil encontrar una fruta que sea autóctona. O sea, si nosotros volvemos a los orígenes, tampoco hay frutas autóctonas en rigor de acá. En Venezuela puede haber más porque es más tropical. Sí. ¿Ya? Pero tampoco... No, pero te entiendo. O sea, se infectaban, era complejo comerla, o sea, depende también de dónde uno viene. Entonces, no siempre hay que seguir la lógica, oye, pero esto sale de la tierra, me lo puedo comer, o sea, o esto de acá, o sea, no. Más allá de eso, lo importante es lo que nuestro cuerpo hace con aquello, de dónde nuestro cuerpo come aquello. La vida keto, cetogénico, habla acerca de cómo desayunar o cuáles son las comidas importantes, y te cambia como ese chip como sociedad, ¿no? Que realmente no es lo indispensable. O sea, es que en rigor no hay comidas importantes. Mira, volvamos a lo lógico. O sea, nosotros tenemos dos instintos básicos para comer y no comer. O sea, no es el reloj, ¿ya? Nosotros como humanidad no nacimos con un reloj que nos decía hasta ahora llegó la hora de comida, llegó el desayuno, estamos en la cueva, hay que abrir el refrigerador en la cabeza. Esa cuestión no existía, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dicen? Nosotros, si tenemos hambre, es nuestro cuerpo diciéndonos tienes que comer, ¿ya? Si nosotros no tenemos hambre o tenemos saciedad, es nuestro cuerpo diciéndonos no tienes que comer. Y nosotros debiésemos poder obedecer a eso. ¿Por qué no podemos obedecerlo? Porque la hormona que ya comentamos, que es la insulina, es una hormona que nos produce hambre. Porque esa hormona lo que hace,
que ya dijimos, es tomar la glucosa de la sangre y meterla en la célula, ¿ya? Eso hace que se reduzca el azúcar en la sangre. Y cuando se reduce el azúcar en la sangre, nos da hambre. Cuando uno le da hipoglucemias, se muere de hambre. ¿Han visto el típico que dice que bajó el azúcar y queda un chocolate? Ya, esa persona cuando le baja el azúcar, que baja por exceso de insulina, eso te produce hambre. Y si estamos todo el día en este carrusel de come y no come, vamos a estar todo el día con hambre. La alimentación keto, en rigor, lo que hace no es que te promueva el ayuno, ni que te promueva comer a ciertas horas. O sea, lo que te promueve es que tu estado metabólico llegue a un estado natural, de equilibrio metabólico, sano, y que tú puedas ser capaz de comer cuando tienes hambre y no comer cuando no tienes hambre. Y no tengas que depender del desayuno, de la comida. Y es realmente liberador. O sea, una de las mejores cosas es poder salir en la mañana a trabajar y no tener que, no me desayuno, me voy a desmayar en la esquina. O sea, usted no pasa. Sí. O me lo metes en el bolso por si me da hambre en el camino. Claro, o comiendo, caminando, comiendo. O sea, no, te olvidas de la comida, deja de ser un tema. Y en el momento que te da hambre, tú dices, ay, me dio hambre, vamos a buscar algo que comer. ¿Ya? Y buscas algo que comer, y como es mayormente grasa lo que comes, y la grasa tiene 3 veces más calorías, o sea, una molécula de grasa tiene 3 veces más calorías que una molécula de carbohidrato, da mucho más saciedad la grasa. Y la grasa no promueve tanto la secreción de insulina como lo hacen los carbohidratos, entonces tampoco nos causa ese carrusel de insulinas y tampoco nos da hambre. Por eso cuando uno come inquieto, pasa más tiempo sin hambre. Y hay una cosa que le pasa a las mujeres, o sea, a las personas cuando empiezan, que es, cuando uno empieza ya, todos deben conocer el keto flu o el resfrío, como le llaman, que son las primeras 2 semanas en que uno le duele la cabeza. La gripa keto. Claro, eso es un síndrome de abstinencia. ¿Ya? Eso no es por keto, eso es porque tú estás dejando el azúcar. Y al dejar el azúcar, igual que dejar el alcohol, dejar el cigarro, dejar cualquier una droga, te va a causar un síndrome de abstinencia. Y para ese síndrome de abstinencia hay bastantes tips. Hay que aumentar los electrolitos, el magnesio, el sodio, ahí pueden averiguar qué cosas que se recomienda. Exactamente. Y a su vez, tú pasas este tiempo, pasas, no sé, 2, 3 semanas, todas las personas son distintas, y llega un momento en que te deja de dar hambre, y de repente tú vas a comer huevos, porque no estás acostumbrado a comer desayuno, vas a hacer tus huevos, y sientes que te da asco. O sea, dices, no quiero huevos, me da asco. Ese asco es la hormona, es la leptina diciéndote, no tienes que comer. Entonces, uno se empieza a preocupar y dice, oye, me está empezando a dar asco la comida, los huevos, ¿qué hago? Me voy a enfermar. No, eso es tu cuerpo diciendo que tienes hambre, no comas. Claro. Ese es el ayuno. El ayuno es natural, el ayuno no es algo que tenga que estar forzando, que voy a hacer 24 horas, 35 horas, 48 horas, no. Hay que olvidarse las horas. O sea, lo importante del ayuno es, si yo no tengo hambre, no como, y si tengo hambre, como. Y mientras más coma en una comida, mientras más coma como camionero, que decimos nosotros en la fundación, o como vikingo, no sé, más tiempo voy a necesitar para la próxima comida y listo. Bueno, el tema del ayuno. No es que uno se compromete a comer o que la persona te diga tienes que comer esta hora, sino que ha sido como un tema cultural que en la mañana comes, tu cuerpo se va adaptando, pero así mismo en este estilo de vida keto o cetogénico, si tú también acostumbras a tu cuerpo que estas son las horas, tu cuerpo se va a adaptar. Es como, por lo menos si yo digo, hoy voy a hacer como este llamado ayuno de tantas horas, hasta las 6 de la tarde, en 3 días, mi cuerpo a las 7, 8, 9 de la noche no me va a pedir comida. La baja de peso, básicamente, mira, hay que tratar de olvidarse un poco, no hay que estar pesándose, hay que tratar de no mirar eso al principio. ¿Por qué? Porque esta alimentación, básicamente, baja el peso al principio por un tema de desinflamación. ¿Ya? Al reducir la insulina basal, reduce también tu ansiedad y reduce la retención de líquido, ¿ya? Porque cada molécula de glucosa va unida a moléculas de agua. Entonces lo que ocurre es que tú al reducir esa glucosa botas mucha agua al principio. Y uno baja un par de kilos al principio, pero son agua. Y uno dice, pues me estanqué. No es que te estanques. O incluso hay personas que suben un poco de peso. Por eso hay que olvidarse del peso. ¿Por qué subes de peso? Porque estás comiendo más proteínas de las que comías antes. Y las proteínas son estructura. Los aminoácidos generan músculo. Entonces el músculo pesa más que la grasa. Y eso va a hacer que tú puedas incluso subir de peso. Lo otro es que respecto a la concentración es súper relevante. ¿Y por qué ocurre eso? Porque ocurre que tú tienes como más energía, incluso puede llegar a darte un poco de insomnio en las noches. Sí. Y ese insomnio se trata con magnesio, ¿ya? ¿Por qué ocurre eso? Nosotros tenemos, como comentábamos, estas fuentes de energía. Las principales podemos hablar de los carbohidratos y de las grasas, pero nosotros tenemos nuestro cuerpo fisiológicamente adaptado a las grasas. ¿Y por qué? Porque nosotros almacenamos grasas, no almacenamos carbohidratos. Nuestra capacidad de almacenar carbohidratos es muy limitada. Es aproximadamente 1800 a 2500 calorías en glucógeno. De ahí viene el tema de la dieta que el nutricionista te da siempre entre 1800 y 2000 calorías. Bajar de eso es porque está medido respecto a eso, la energía que gastas en el glucógeno almacenado. Pero ¿cuánto nosotros podemos almacenar en grasa? Si tú calculas, 1 gramo de grasa tiene aproximadamente 9 calorías. Si tú en tu cuerpo tienes, no sé, 20%, alguien pesa, no sé, alguien tiene 15 kilos de grasa en el cuerpo, 15 kilos de grasa, que es poco,
y tú calculas que un gramo tiene 9 calorías, saca el cálculo de cuánto es 15 kilos por 9 por gramo. Es muchísimo. Nosotros tenemos una capacidad de almacenar energía en grasa que es casi infinita. Entonces, cuando tu cuerpo descubre la grasa, o sea, tú reduces los carbohidratos, aumentas la grasa, y tu cuerpo, para poder obtener energía, lo fuerzas a que utilice las grasas en estas primeras semanas, de repente las descubre. De repente dice, oye, tengo todo este almacenamiento de energía, tengo demasiada energía, entonces ahora, no era como antes, que estaba muerto de hambre, y empezamos a usarla. Y eso pasa, entonces estáis todo el día como un polvorín, con energía para hacer todo tipo de cosas, y es magnífico porque tienes energía sin comer todo el día y dices, ¿qué está pasando? O sea, realmente es uno de los primeros efectos que ocurren. Realmente, para mí, el tema de energía, más que la pérdida de peso, aunque uno como mujer siempre perder unos kilitos de más no viene mal, el tema de energía, cuando por lo menos yo soy emprendedora 24/7, yo estoy en el local allí, me imagino que tú y Valentina, o personas que están con este ritmo de vida, imagínate cuando tienes hijos, mascotas, otras responsabilidades, necesitas energía y a veces uno anda como zona blow, ya me desperté. Mira, era una cosa que a las 7 de la mañana yo estaba así. Y aunque yo decía, normalmente me puedo quedar un rato más en la cama, no quería. No lo necesitaba, era súper bueno. Y por allí nos hacen una pregunta y antes de avanzar encuentro que es súper importante, la hace Javier Díaz. Él comenta que en muchos lugares, actualmente en el supermercado o en algunas tiendas, voy a parafrasear un poco lo que dice, encuentran muchos productos que se hacen llamar keto o net carb, pero realmente están endulzados o con sucralosa o con matitol o son altos en carbohidratos. Encuentro que esto es como una publicidad engañosa, ¿no? O sea, el primer indicador de un producto, o sea, claramente es el carbohidrato. En Chile no se ponen las tablas nutricionales total carbs como en Estados Unidos y se dividen en polialcohol, en fibra. En Chile se ponen los hidratos de carbono disponibles. Y eso ya son los netos. ¿Ya? No hay que estar calculando los netos. En Chile el H de carbono disponibles, ese es el neto. Ese es el primer indicador. Pero ¿qué ocurre? La alimentación keto es antiinflamatoria. Y esa es la base de la alimentación. Entonces tú no puedes estar comiendo algo que sea cero carbohidrato y que sea inflamatorio. Por ejemplo, entonces, porque un producto tenga net carbs bajos o cero, o tenga bajos carbohidratos, no significa que sea keto. ¿Por qué? Porque hay muchos productos que son cero carbohidratos que no son keto, porque son inflamatorios. La margarina, por ejemplo. La margarina tiene cero carbohidratos. Es lo más inflamatorio que hay. Los aceites vegetales hidrogenados, casi todos, o sea, casi todos los aceites, menos la oliva, palta, ghee, mantequilla, todo lo que ustedes, maravilla, canola, todos esos aceites son todos hidrogenados, son todos inflamatorios, y todos son cero carbohidratos. El alcohol, los destilados son cero carbohidratos. Todos los alcoholes destilados no tienen carbohidratos, pero son keto. O sea, ¿por qué? Porque son inflamatorios. Reducir keto a que tenga bajos carbohidratos es complejo. O sea, hay mucha triquiñuela de ponerle productos que son inflamatorios, que son bajos carbohidratos, o que incluso, ojo, pueden ser altos en índice glicémico, pueden elevar la glicemia en la sangre, pero por norma no es que es cero, porque la norma chilena o estadounidense dice que ese carbohidrato no se contabiliza y pasa a ser cero. Entonces, puede pasar eso. Entonces, hay que tener ojo, hay que aprender, hay que averiguar, hay que ver qué cosas sí, qué cosas no. Las azúcares, que ahí preguntaban también, o sea, existen azúcares y azúcares. La mayor cantidad de azúcares y sustitutos del azúcar son todos azúcares inflamatorias, son azúcares que le dan la glicemia. El maltitol es un azúcar que le da la glicemia, es un azúcar inflamatoria, no se debe usar maltitol. La sucralosa tampoco es buena. La sucralosa no es porque sube el azúcar en la sangre, la sucralosa no sube el azúcar en la sangre. Lo que ocurre con la sucralosa es que es uno de los endulzantes que tiene mayor dulzor en el mundo de los endulzantes. Entonces, tiene un dulzor tan alto, creo que es como 600 o 700 veces el dulzor del azúcar, que es tan alto que te evita a ti quitarte esas ganas del dulce. Tú tomas sucralosa y te da más ganas de dulce porque es muy dulce, es muy adictivo. Sí. Para que tengan un parámetro, por ejemplo, la lulosa tiene un 70% del dulzor del azúcar, es menos dulce que el azúcar, pero la sucralosa es 600 veces. O sea, ese es el problema de la sucralosa. Hay... Bueno, o sea, endulzantes buenos son la sucralosa, o sea, la lulosa es un buen endulzante, el eritritol también es bueno, tiene un sabor medio mentolado, el sindol, el monju, hay un endulzante simple, el más barato, el más simple de encontrar hoy día en Chile es la lulosa. ¿Ya? Digo, si quieres realmente algo keto, no te lo lleves. Dice sin azúcar, pero no es keto. Claro, es que en Chile sin azúcar es sin azúcar añadida. Por ejemplo, la miel. La miel es azúcar. Pero si no lleva azúcar añadida, no dice que lleva azúcar. O sea, está lleno de productos que son naturalmente con azúcar, pero no le noten más azúcar. Por ejemplo, tú haces una mermelada. La mermelada es altísima en azúcar,
Pero si tú le pones azúcar extra, ese producto no tiene la obligación de ponerle que tiene azúcar. Azúcar, o sea, pero te lo ponen en grande, así, sin azúcar añadida, claro. Y yo así como que tú vas, lo agarras enseguida y cuando revisas 800.000 ingredientes, que claramente el orden de los productos, perdón, de los ingredientes es lo que significa que tiene como más cantidad, ¿no? Y en este caso dice maltol de primero, o sea, tiene mayor cantidad de maltitol. Es que el maltitol, no hay azúcares buenas, azúcares malas, el azúcar es una, ¿ya? Y es una molécula de glucosa, ¿ya? Y ahí ustedes pueden investigar, existe la sacarosa, la glucosa, ¿ya? La fructosa, por ejemplo, fructosa y sacarosa tienen azúcar de mesa, ¿ya? Entonces, lo que ocurre es que hay una molécula, y esa molécula tiene distintas formas, o sea, en la miel de un tipo, en la fructosa que tiene, por ejemplo, la fruta, pero es azúcar básicamente igual. Y las únicas dos azúcares que existen son fructosa y glucosa. Y la fructosa, a diferencia de la glucosa se sintetiza. Si yo como glucosa pura, esa glucosa no llega al hígado para sintetizarse para yo poder después consumirla como energía. Se consume directamente, ¿ya? La fructosa incluso es más dañina que la glucosa pura, porque pasa por el hígado y tiene el hígado que sintetizarla y procesarla y producirla para que recién podamos consumirla. Por eso en Estados Unidos está tan en boga el high corn syrup, todos los productos son endulzados con syrup de high fructose corn syrup, ¿ya? Que es un endulzante alto en fructosa proveniente del maíz, ¿ya? Casi todo en Estados Unidos es endulzado con eso. Y ese tipo de endulzante es el que está produciendo muchos problemas metabólicos, muchas enfermedades metabólicas en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque parte con esteatosis hepática, parte con hígado graso y parte en el hígado del problema. De hecho, y hay, por ejemplo, Robert Lustig, que es un doctor de Harvard, que tiene mucha investigación respecto al tema, centra la culpa de la enfermedad metabólica en la fructosa más que la glucosa. Pero azúcar es azúcar, o sea, no hay azúcar porque no es azúcar, es azúcar. Lo ideal sería, por lo menos allí está viendo que María Virginia pone una pregunta y dice así como que ¿cuál es el endulzante verdadero que debería usar para sustituir el azúcar? Y ponen tus compañeros de Long Carb Chile como que no, la idea es que contrarrestes esa adicción al azúcar, no necesita tu cuerpo azúcar. Por ejemplo, a mí me ha pasado que dejé el azúcar y cuando le pongo incluso mucha glucosa como que me empalaga o como algo que pueda contener y enseguida mi cuerpo reacciona y lo siente y no lo necesita. Pero allí un punto, Diego, que me gustaría y creo que va a servirme para mí mismo, llega un punto, no sé si esto es un cuento de abuelitos, que se me quedó en mi cerebro y no ha salido, pero si yo, por ejemplo, paso una semana, un mes sin comer nada de tipo de endulzantes o cosas con endulzante o azúcar, incluso frutas que tienen bastante azúcar, llega un punto, es cierto o falso, porque mi mamá dice, pero llega un momento, hija, que vas a necesitar, tu cuerpo te va a pedir y requiere. Mi mamá me sale con esa, me dice, a mí me dice, Nani, me dice, sí, está bien, toda esta semana no como, pero va a llegar un momento que el cuerpo necesita su azúcar. ¿Cómo se contrarresta esto? ¿Qué tienes que decirme para salir un poco de esos tabúes, esos cuentitos así de mi generación? Ese es otro mito, y ese es otro mito bien arraigado que sigue estando incluso en ciertos médicos, que creen incluso que las carbohidratos son esenciales porque necesitaríamos azúcar. Y si no comemos carbohidratos, no comemos azúcar, nos va a dar hipoglucemia, nos va a bajar el azúcar y nos vamos a desmayar. ¿Por qué eso no es así? Porque este es el argumento de por qué tampoco es esencial el carbohidrato. Porque nuestro cuerpo es capaz de producirlo, ¿ya? O sea, cuando tú no tienes azúcar, tu cuerpo es capaz de producir aquello que necesita. Que no sea esencial no significa que tu cuerpo no lo tenga que usar, porque hay ciertos órganos, incluso los ojos, por ejemplo, solamente son capaces de usar glucosa. Hay partes del cerebro que solamente pueden usar glucosa. No significa, eso no es que sea esencial. Que sea esencial es que nosotros podamos vivir sin tener que disponer de aquello, ¿ya? Hay vitaminas esenciales, hay aminoácidos esenciales, hay grasas esenciales, pero no hay carbohidratos esenciales, ¿ya? La vitamina B12 es esencial, el ácido graso omega 3 es esencial, el omega 6 es esencial. Hay muchos ácidos grasos, hay muchos aminoácidos que son esenciales. Nosotros tenemos que consumirlos para tenerlos, si no nos morimos, pero la glucosa no. ¿Y de dónde obtenemos la glucosa? Si nosotros no comemos nada de azúcar, nosotros hacemos keto, bien estricto, y rebajamos el azúcar al mínimo, nuestro cuerpo va a obtener primero el azúcar si no estamos siendo adaptados, primero lo que va a hacer nuestro cuerpo es va a tomar proteínas, ¿ya? Y las va a transformar en glucosa, ¿ya? Va a ser un proceso en el hígado que se llama gluconeogénesis, ¿ya? Gluconeogénesis hepática. Y sintetiza esas proteínas y las transforma en glucosa,
¿ya? Eso pasa más al principio, y eso puede producir catabolismo, puede hacer que te bajen un poco los músculos porque se usan para generar glucosa. Cuando tú comes carbohidratos regularmente, no comes suficiente grasa y haces ayunos, lo que generas es catabolismo, que es un daño. Hace que tu cuerpo tenga que obtener ese azúcar que necesita de los músculos. Y otra vía que hay de uso y de generación de carbohidratos, esto es cuando ya tú estás acostumbrado a usar grasa, tu cuerpo utiliza grasa como energía, es a través del glicerol. Nosotros tenemos la grasa que tenemos energía, vienen de moléculas que se llaman triglicéridos. Los triglicéridos son glicerol y ácido graso unido, ¿ya? Cuando nuestro cuerpo utiliza esa grasa, separa el glicerol de los ácidos grasos los usamos para energía, y el glicerol, unimos dos moléculas de glicerol, generamos una molécula de glucosa, y esa glucosa se va para aquellas funciones esenciales que necesitan glucosa. Entonces nosotros tenemos glucosa de la sangre, ¿ya?, de lipólisis, y obtenemos glucosa de las proteínas, que no es lo ideal, ¿ya? Esas son las dos fuentes. Cuando tú estás adoptado, tu fuente principal de glucosa básicamente es la síntesis de los triglicéridos. Por eso uno habla de que nuestros músculos y nuestro cuerpo, cuando tú haces keto, están protegidos. Y están protegidos porque tus músculos pasan a usar cetonas y pasan a usar ácidos grasos como energía, y no necesitas catabolizarlos, no necesitamos consumir los músculos para generar glucosa, porque nuestro cuerpo ya está usando esa glucosa y la está obteniendo de glicerol de los ácidos grasos. Que tenemos, como dijimos, una fuente casi interminable de grasa, de almacenamiento de grasa en nuestro cuerpo. Perfecto, sí, bueno, aquí puse como enseñanza del día: si no como azúcar, me quedo tranquila y le voy a responder a mi mamá, el cuerpo solito lo produce. Pínchate, eso es lo que hacemos. Uno puede hacer un ayuno de 48 horas, uno puede estar quieto, digo 5 años en keto, o sea, yo estoy meses en keto sin comer azúcar. Claro. Tú te pinchas y tu glicemia de la sangre va a ser exactamente normal, va a tener hasta entre 80 y 90. Hace un poco de ejercicio, sube un poco más. O sea, ¿y de dónde viene esa glucosa si no estás comiendo azúcar? Claro. Oye, aquí también preguntan un poco acerca de las contradicciones keto, y también nos apoyan tus amigos de Low Carb Chile, y responden que las contradicciones pueden ser para las personas que son o tienen falla renal, que en este caso para hacer keto deberían estar bajo una supervisión médica, ¿no? Como que dietas estrictas requieren medidas estrictas. O sea, que como se usa principalmente para enfermedades, o sea, el día está protocolizado, el día keto está desde el 2018 ya protocolizado en las pautas y protocolos de la Asociación de Diabetes Americana, ¿ya? Entonces se usa como tratamiento. Hay ciertas condiciones, ahí dice la Sole, por ejemplo, los diabéticos tipo 1. Diabéticos tipo 1 pueden hacer keto absolutamente, y de hecho les favorece muchísimo. Hay médicos, pues en nuestra página tenemos un listado de médicos y nutricionistas que están entrenados en esto, en la página de Low Carb Chile, y ellos saben y efectivamente tienen experiencia y los pueden guiar. Porque cuando uno tiene diabetes tipo 1, uno tiene que regular bien la insulina que se administra. Y básicamente el riesgo está en la insulina que no se administra. Y hay que aprender a reducir esa dosis de insulina, ¿ya? Porque la creencia actual con el diabético tipo 1 es aumentar el carbohidrato para estar de acuerdo a la insulina, y debería ser al revés. Uno debería bajar el medicamento, o sea, hay que bajar el carbohidrato para bajar el medicamento, y no aumentar el carbohidrato porque el medicamento es mucho. Bajemos el medicamento. Otra es, por ejemplo, las personas que tienen operaciones de vesícula. Cuando sale extirpada la vesícula, uno reduce la producción de bilis, ¿ya? La bilis es lo que sintetiza junto a ciertas enzimas hepáticas la grasa en el hígado. Entonces, si tú haces keto y consumes mucha grasa, te puede producir vómito o reflujo y problemas. Entonces, ahí también hay que aprender a hacerlo de una forma pausada. La misma alimentación, el mismo plato gigante se divide en muchas comidas diarias. A ese sí es una situación particular también. La otra que mencionaba, ¿cuál era la otra que mencionaba? Que respondieron Carb Chile. Lo que respondieron ellos fueron los renal. Sí, el problema de la insuficiencia renal, la falla renal, es que la persona no puede producir muchas proteínas y tampoco mucha agua, les limitan el agua. Entonces, limitan el agua, limitan el sodio, limitan las proteínas, no puede comer mucha palta, por ejemplo, mucho potasio, hay que reducir el potasio. Y eso sí es de cuidado, y ahí sí tiene que ser también tratado. No pueden llegar y leer en internet y guiarse así por cualquier lado, no, tienen que tratarse con un médico y nutricionista que entienda el tema. También hay en nuestra fundación que saben del tema y que los pueden guiar, y es perfectamente mantener, o sea, lamentablemente la insuficiencia y la falla renal cuando llega a cierta etapa es irreversible, o sea, hay daños de los glomérulos de los riñones que se cicatrizan, es imposible, no se reproducen. Entonces, eso es nomás. O sea, llegar a ese nivel de falla renal, y ojalá el ideal es que no siga progresando la enfermedad. Y keto ayuda así, pero necesitan hacerlo con alguien que efectivamente
tenga que lo supervise también, porque como decíamos, cada cuerpo es un mundo. Entonces acabo de techar que la persona con sin vesícula biliar, entonces aquí tendría que ser bajo como supervisión médica, o si pueden hacer keto, un poco para dejarlo anotadito. De lo que nosotros nombramos es el menos complejo, pero todo es claro, ojalá con un nutricionista. O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que no hay muchos nutricionistas ni muchos médicos, ¿ya? Y cuando yo estaba ya menos todavía. Y no estaban entrenados, lamentablemente no entendían esta alimentación, algunos rebajaban los carbohidratos y no aumentaban la grasa porque tienen miedo a la grasa. Entonces, uno termina investigando uno solo, o sea, finalmente uno es el que tiene la autoridad sobre su cuerpo y uno investiga. Claro. Y así hay la alternativa, y así hay profesionales que nos pueden ayudar y guiar en estos casos especiales también. Te quería preguntar, Diego, por lo menos lo de las gripes keto o las gripes en la cetosis, yo tengo aquí unas enumeradas, tú dime si están bien, como para que las personas que lean esto puedan sentirse identificados y no piensen que es que la dieta keto los está matando, sino que es algo normal los primeros días, ¿no? Las personas tienen quizás problemas con el aliento o olores, cansancio las primeras semanas o se tienden a sentir un poco bajoneados, tienen calambres, problemas para ir al baño con el estreñimiento, tienen dolor de cabeza, náusea, falta de apetito, ganas de orinar a todas horas y aumento de la sensación de sed. ¿Estamos bien? Exactamente, todo se produce por lógica, o sea, el tema del hálito, del aliento y del olor es por la cetona. Tú al principio, hacer keto, empiezas a producir cetonas, pero no las usas eficientemente. Y al no usarlas, tu cuerpo las expira, principalmente por la orina, por el aliento, por la transpiración. Entonces, es que no estás usando, una vez que ya llevas más tiempo haciendo keto y tu cuerpo las usa de forma más eficiente, pues se reduce eso y deja de ocurrir ese problema porque tu cuerpo empieza a usarlas, empieza a producir las que necesita y produce solamente las que necesita y las usa. Ya, o sea, se va reduciendo. Efectivamente es un problema en las primeras semanas. También aquí dice, ¿por qué da mal aliento? Me pasa mucho con el ayuno. Suena raro, yo lo estuve leyendo hoy, pero la verdad no te reconozco que no te lo sé explicar así porque no me ha pasado. ¿Tú sí lo sabes explicar, Diego, que nos ayude? Sí, pues porque el ayuno produce cetonas también. O sea, si tú vienes de un ayuno, tú normalmente comes carbohidratos y haces un ayuno forzado, tú vas a producir cetonas. Y esas cetonas, si no las usas eficientemente, van a expirarlas. Hay distintas formas de medir la cetona. Hay unos medidores por hálito, hay unos medidores por orina. El más fiable es por sangre, porque las cetonas que nosotros medimos por orina son las que estamos perdiendo y botando, por el hálito igual, no las que estamos usando. Por sangre son las que están en nuestro torrente sanguíneo, que en rigor tampoco estamos midiendo las que estamos usando, estamos midiendo las que están en nuestro torrente sanguíneo. Pero esas nos dicen más o menos cuál es el nivel que tenemos. Un nivel muy elevado de cetona, a menos que estés haciendo un ayuno prolongado, o sea, diabético tipo 1, no significa que estés en una cetosis superior o mayor. Puede incluso significar que no estás usando eficientemente la cetona. O sea, correcta en alguien que hace keto normalmente va entre 0,5, 0,6 a 1,5 de milimol por decilitro. Eso es más o menos como los rangos para personas que se miden con la cetona, obviamente. ¿Cómo se hace la alimentación? O sea, tips básicos. Reduzca los carbohidratos al mínimo. Lo más probable es que al principio tengan que estar leyendo etiquetas, contando ciertas cosas, pero después se acostumbran, ver un producto y saben que tiene o no tiene. Entonces, reducen al mínimo los carbohidratos y a toda la proteína que ustedes coman o ensalada le agregan grasa. O sea, yo como carne, aunque tenga esta grasa, le pongo mantequilla. Yo como ensalada, le pongo mayonesa. O sea, ojalá casera la mayonesa siempre, porque es más natural. Ustedes en casa dejan de poner tanto aditivo, tienen almidones, tienen incluso azúcar. Y si ocupan una mayonesa industrial, dentro de las menos malas, porque en rigor siguen siendo malas, están las enteras, o sea, puede decir marcas, la Kraft normal, la Great Value normal, la Hellmann's normal, Supreme Light, porque lo light significa bajo en grasas, alto en azúcar. Entonces, esas mayonesas está bien, salir del paso, para aumentar saciedad, pero en rigor lo mejor es hacerlo en la casera. Y pueden hacer la casera que no sea, para evitar el tema de la salmonela, llenen los huevos un poquito, un par de minutos y de ahí sale la mayonesa. Si ustedes tienen mal aliento al inicio, es normal, pueden usar cosas para el aliento, no sé, enjuague bucal, lo que sea, pero eso va a reducirse. Y si no se reduce, o sea, si sigue ese mal aliento después de 2 semanas, pónganle ojo a la cantidad de carbohidratos que están comiendo. Porque lo más probable es que estén comiendo mucho carbohidrato y eso haga que no usen las cetonas de forma adecuada, y al no usar las cetonas de forma adecuada, su cuerpo las está expirando. Claro. Bueno, igual, en ese caso,
esto es una gripe que dura pocos días. Si se como prolonga, ahí sería cuestión de acudir a alguien especialista y también revisar eso que dices tú, que no se está haciendo algo bien. Claro, Pero eso son los primeros 3 días por allí, ¿no? Aprox. o sea, la proporción de macronutrientes no es tan difícil, o sea, es cosa de medir un poco los porcentajes y ver, y de repente se están pasando un poquito con los carbohidratos. Aquí hace una pregunta que es interesante, que esa viene del miedo a la grasa, que dice que se ha visto en internet comidas keto con mucha grasa, tocino frito con salsa y mucha fritura. Mira, a ver, la grasa, como partimos del principio, nosotros en esta alimentación cuestionamos el paradigma de que la grasa sea la que te produce aterosclerosis y el infarto, ¿ya? Nosotros, o sea, ¿cuál es la base? Y hay muchos estudios que lo hablan, que en rigor es la hiperinsulinemia. El principal daño viene de la insulina elevada y no de la ingesta de grasa. De hecho, ya está hace rato avalado de que la cantidad de grasas que tú comes no incide en el nivel de colesterol sérico que tienes, ¿ya? Incide en los tipos de colesterol. Cuando tú haces esta alimentación, reduces los carbohidratos, aumentas las grasas, tú regulas tus hormonas y tú te equilibras tus hormonas. Y hay hormonas que promueven tu saciedad. Normalmente las personas que tienen obesidad y tienen enfermedades metabólicas tienen no solamente resistencia a la insulina, sino que también tienen resistencia a la leptina. La leptina es una hormona, además de péptido y otros, que se encargan de dar saciedad. Cuando hay resistencia a esa hormona, uno tiene menos saciedad y puede comer y comer y comer y comer. Al equilibrar la insulina, se equilibra la leptina. Al equilibrar la leptina, nosotros logramos tener saciedad. Entonces, si tú dices, a ver, voy a comer alto grasa, voy a comer tocino con mantequilla, cada vez, a medida que sigas tu alimentación, cada vez vas a poder comer menos, cada vez te va a dar más saciedad. Porque eso va a ser tu leptina avisándote y siendo sensible. Cada vez te va a ser más sensible a la leptina, te va a ir diciendo, oye, ya estás comiendo mucho, te estás pasando, o sea, ese asco es el que te produce. Y hay una analogía que yo hago siempre. Usted, si toman Coca-Cola, lo más probable es que se pueda tomar 1,5 litros de Coca-Cola con la botella ahí sin darse cuenta, ¿cierto? Y nunca se le quita la sed. Claro. Después, si te acabas el 1,5 litros, te vas a tomar otro 1,5 litros de Coca-Cola, y aunque sea cero. Pero, si yo te pongo agua, y yo te hago tomar agua así, te va a dar asco, y te van a dar ganas de vomitar esa agua. ¿Qué significa eso? Eso es una respuesta hormonal. Ese es tu cuerpo diciéndote, no puedes seguir tomando. Ya no puedo más. La Coca-Cola no tiene una respuesta hormonal. ¿Por qué no tiene una respuesta hormonal? Porque la Coca-Cola no es un alimento con el cual nosotros evolucionamos. Es un alimento nuevo. Es una comida que no tiene una respuesta hormonal. No nos dice, nuestro cuerpo no es capaz de decirnos, déjate de comerlo. Y más encima tiene esta adicción por el dulzor que tiene, que hace que queramos más y más y más y más y más. Entonces, por eso es que con las grasas, si no haces keto bien hecho, no te vas a pasar en las grasas, porque tu cuerpo no te va a dejar pasar en las grasas, te va a dar asco. Hay gente incluso que vomita, se creen que están enfermos, no están enfermos, es su cuerpo diciendo, déjense de comer. O sea, hay que dejar de comer en algún momento, hay que comer. Sí, en este caso, bueno, nos quedamos de acá, algo que escuché de tu compañera en el podcast, era que cuando comiera, en este caso, tratara de comer primero las proteínas, después como las cosas verdes, las lechugas, y de último el poquito de carbohidrato que tenga. Lo otro que te iba a decir era que sería buenísimo que las personas también, por lo menos cuando van a un asado, ¿qué recomiendas? Que nos comamos más carnes en comparación, no sé, al pancito, porque tengo entendido que comer también muchas proteínas no es tan recomendable porque se pasa del porcentaje que deberíamos comer al día, ¿no? Mira, volvemos al tema de olvidarse un poco de los porcentajes, ya olvidarse de la cantidad. No te vas a pasar en proteína ni te vas a pasar en grasa, pasarse en mucho. 100 gramos de pollo no son 100 gramos de proteína. 100 gramos de pollo son 20 gramos de proteína. Comer mucha proteína, de hecho la cantidad de proteína que necesitamos mínimo es aproximadamente según nuestra masa magra. ¿Ya? O sea, si yo, una mujer que pesa 70 kilos, la masa magra de esa mujer puede ser 45 kilos, esa mujer va a necesitar 45 gramos de proteína. Y eso es casi 200 gramos de pollo más una chuleta. O sea, es harta proteína. Es difícil pasarse, ¿ya? Okay. Y si tú le agregas grasa, además, más difícil, porque tiene esta respuesta hormonal del asco. Si tú vas a un asado, te comes un pan. O sea, si estás haciendo keto, no podés comer pan. O sea, no podés comerte un choripán, lamentablemente, ni podés tomar Coca-Cola normal. O sea, el ideal es tomar agua, ¿ya? El ideal es tomar agua
y no forzarse tampoco. El agua también hay que tomarla cuando uno tiene sed, si uno no tiene sed no va a agua. Claro. Ojo, Diego, él es una persona que lee mucho, que aporta mucho con toda su vivencia y su experiencia, como bien dice, nada de lo que decimos aquí es para que vayan y salgan a hacer porque lo estamos recomendando, es simplemente una forma de motivar a las personas que ya saben, que ya han conocido, que le han recomendado, que vieron al primo, a la hermana, antes de guiarse por comentarios de pasillo, de que alguien te dijo, que mi amiga dijo que hagas esto, nosotros servir como ese aporte en comunicación, en referencias e información, pero no es nutricionista y lo ha dejado durante este live bastante claro, y su fundación con expertos que están allí en el tema y personas que también aplican dieta desde hace más de 5 años, un año, que consideramos que es mucho por aportar, tienen mucha información que dar. Es Low Carb Chile. Diego Navarro es tus redes sociales, nosotros en Finomar que encuentran los productos de Cetopan y otro tipo de productos que son buenísimos y hacen que la despensa se termine de conformar. Por ahí difundimos información de esto, todo lo que investigamos, todo lo que han escuchado. Tenemos una página web que es lowcarbchile.com, tenemos podcasts que están en distintas plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts y en varias otras, y están ordenados. El primero, que es como iniciarse; el segundo, conversamos de la grasa, de los macronutrientes, muchos temas. Ahí, por ejemplo, la profe Keto, que es la Josefina Vara, hace clases magistrales del tema también. Tenemos grupos en Telegram nosotros, tenemos un grupo abierto, tenemos grupos de apoyo. Hablen de la cuenta de Low Carb Chile Oficial que está hablando ahí, y ellos les va a poder llevar al grupo que tenemos en Telegram, y ahí tenemos una comunidad donde la gente pregunta: oye, esto me dijeron que no sé qué, que se podía, no se podía, oye, esto puedo comer, esto no, ¿cómo empiezo? Y ahí vamos todos cuando tenemos tiempo, apoyando, ayudando, respondiendo dudas. Así que eso, para que invitarlos. ¿Y cuál es nuestro objetivo? O sea, como fundación, como el tema que está haciendo muy famoso, hay mucha desinformación también, porque hablabas tú, el tema del maltitol, hay mucha desinformación, gente que no come suficiente grasa, muchas verduras. Entonces, nos preocupamos de entregar información veraz y tratar y toda esa información respaldada, y ojalá responder dudas para que no caigan en problemas y después lo hagan y les vaya mal. Entonces, ese es como el objetivo, bien informativo y apoyarlo y ayudarlo, ¿no? Todo es sin fin de lucro, gratis, sin problema. Así que, bueno, yo voy por el capítulo 7 del podcast y de verdad estoy allí como cuando tú te conectas súper bien y te enganchas, así que lo voy a seguir escuchando, y bueno, ahí les voy a estar escribiendo, y cuenten con Finomar que si de alguna forma podemos ser de valor, aportar a su fundación también, porque nosotros día a día nos estamos capacitando, entonces la idea es aportar a esta comunidad y a este mundo que tanto lo necesita, y hacer de las redes sociales un espacio positivo para informar.